Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Empezá el año con un 10. Si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, presenta la libreta de salud y educación de 2017. Así podés cobrar el 20% acumulado del año pasado y la ayuda escolar anual 2018. Solicita un turno en anses.gov.ar y presenta la libreta. ANSES, Presidencia de la Nación. Hola, soy Hugo Bab Quintela. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar sobre teatro, cine y tele, recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridas y queridos oyentes. Como todos los jueves, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del Tren Nocturno. Soy Gabriela Antic, en la conducción de este tren, hoy sin Julio Kirschbaum, quien estará próximamente con nosotros. Durante este viaje vamos a pensar el cuerpo femenino como cruce y construcción, en un diálogo entre psicoanálisis y estudios de género, biología, historia y cultura. Reflexionaremos también acerca de los momentos vitales que atraviesa cada mujer, desde la menstruación a la menopausia, las miradas o discursos sobre el cuerpo femenino a lo largo de las distintas épocas y en la sociedad actual, la cuestión del aborto y la libertad de elección de las mujeres, el feminismo y el posfeminismo, entre otros. Nos acompaña Irene Meller. Bienvenida, Irene. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Para quienes no la conocen, Irene es doctora en psicología, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, dirige en la misma asociación y con el aval de la Universidad Kennedy el curso de actualización en psicoanálisis y género, y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales codirige la maestría en estudios de género. Es autora de numerosas publicaciones sobre el enfoque de género y subjetividad. Ha sido docente invitada en diversas universidades y centros académicos de Argentina, México, Uruguay, Chile y Costa Rica, y galardonada con el premio Reconocimiento de la Fundación Agenda de las Mujeres
por sus aportes a la difusión de los derechos de las mujeres. Luego de esta breve presentación y antes de ir a nuestra ronda de preguntas con la invitada, vamos a ver qué nos pregunta el tren. Are you ready? La pregunta es la siguiente. ¿En qué casos, son dos, de acuerdo a la legislación argentina, el aborto no es punible? ¿Qué establece el artículo 86 del Código Penal? Entonces necesitamos que nos digan en qué casos, son dos, de acuerdo a la legislación argentina, el aborto no es punible. Quienes respondan correctamente a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos. Pueden dejarnos su respuesta en el 4899-1623, por favor, durante las tandas, o escribirnos a trenradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, Irene. El cuerpo femenino es una encrucijada del cuerpo social, cultural, familiar, del saber médico, de narrativas y prácticas históricas. Todos los cuerpos lo son. Lo que pasa es que tradicionalmente se ha adjudicado el cuerpo a las mujeres. Se suponía que los hombres eran una mente y que el cuerpo es femenino. Eso, por supuesto, es un reparto arbitrario que se ha hecho. Es decir, justamente porque el discurso cultural ha sido un discurso elaborado por hombres o elaborado desde la perspectiva de los hombres, aunque lo escribieran o lo dijeran las mujeres. De modo que preguntar por las mujeres partiendo del cuerpo ya implica una posición sesgada, que se vio en mi disciplina. Por ejemplo, una de las primeras psicoanalistas discípulas de Freud, Helene Deutsch, escribió un artículo en su época muy conocido que se llamaba La psicología de la mujer en relación con las funciones de reproducción. Como si la psicología de la mujer tuviera que ver de forma estricta, digamos, con el embarazo, el parto, la lactancia. ¿Por qué? Porque se pensaba que la psique estaba en una relación casi de causa-efecto en relación con el cuerpo. Lo mismo en la Argentina. Una psicoanalista muy conocida, Mary Langer, escribió un libro que se llamaba Maternidad y Sexo, para hablar de las mujeres. Es decir, ¿por qué? Porque se pensaba en la mujer en función de su cuerpo. Hoy día no pensamos así. Sí, y como, digamos, como un deseo, digamos, intrínsecamente femenino, ¿no? El de la maternidad, por ejemplo. Cosa que en algunos casos es así, en otros casos no lo es. Se habla mucho, pero digamos, hay mucha gente que no termina de entender el concepto, entonces vamos a ir un poco como a lo básico, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? En tanto, digamos, característica de psiquismo del sujeto, pero también a lo mejor como dispositivo de regulación social. Claro, todas las culturas conocidas tienen algún dispositivo implícito, no explícito, de regulación de las relaciones entre los sexos. De modo que lo que se ha llamado el sistema sexo-género se refiere, según ha dicho, por ejemplo, una antropóloga estructuralista, a las reglas implícitas que establecen cuáles son las uniones sexuales permitidas y cuáles son las uniones sexuales prohibidas. El resultado de esas reglas es el parentesco. Uno es pariente de personas con las que está relacionado o relacionada a través de una unión sexual permitida, o aquellos de los cuales uno desciende de esa manera, o aquellos que descienden de uno o que son colaterales. Es decir, que la trama social se funda a través de estas regulaciones de la sexualidad, que son muy variables entre culturas, pero siempre hay alguna clase de regulación. Y lo que plantea esta misma antropóloga es que el psiquismo de las mujeres y el de los varones, que todavía difieren bastante entre sí, dependen del lugar que tienen en estas redes de parentesco. Ella se basa en la idea de un antropólogo que se llama Claude Lévi-Strauss, que es muy conocido, que dice que las sociedades humanas se formaron a través de que grupos de hombres intercambiaran mujeres entre sí. Entonces ella dice, la subjetividad de las mujeres es la de las intercambiadas. La subjetividad de los varones es la de los intercambiadores. Entonces se entiende que las mujeres sean todavía, aunque está en vías de desaparición, más pasivas sexualmente,
menos asertivas, menos agresivas, mientras que los varones han sido educados para la confrontación, la agresividad y para el ejercicio de una sexualidad muy asociada al poder. Claro. ¿Y qué impide ver, digamos, las raíces sociales, culturales e históricas de la construcción del cuerpo y la sexualidad? ¿Qué es lo que impide ver? ¿Por qué no se ve esto? Porque tendemos a pensar que lo que conocemos como habitual es natural. Ha sido siempre así, va a ser siempre de esta manera. Eso es lo que se llamaría el sentido común. Las cosas son así. Sin embargo, cuando uno conoce distintas culturas, ve que en otros lugares o en otros tiempos las cosas han sido de muy diversa manera, es decir, que no hay una sola forma de regular las relaciones entre las personas y no hay una sola forma de construcción psíquica de las personas. Claro. Que vendría a ser, no hay una sola forma de, por ejemplo, de ser o sentirse mujer ni de sentirse hombre, por ejemplo. Así es. Ni hablar, digamos, de los que los que no adscriben a ninguna de estas posiciones, porque también cuando hablamos del sistema sexo-género, en general está planteado de manera dicotómica, ¿no es cierto? Así es, el sistema moderno es binario y dicotómico. No siempre fue así. Por ejemplo, en la Grecia antigua los hermafroditas, que es lo que hoy día se llama los estados intersexuales, claro, eran venerados, eran raros, pero eran venerados, eran respetados. Mientras que en la modernidad la medicina se arrogó el derecho de normalizar sus cuerpos. Entonces los sometía a operaciones de corrección de los genitales, en general para asemejarlos a algún genital femenino normalmente estadísticamente normal, perdón. Esto. Sí. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque es más fácil practicar operaciones que construyan un genital femenino que construir un genital masculino. Claro. Esto fue denunciado por las asociaciones que luchan por los derechos de los sujetos intersexuales, que son aquellas personas que nacen con genitales ambiguos. Y ellos reclaman el derecho a decidir, cuando sean adolescentes o adultos, si quieren o no operarse y de qué manera. Por ejemplo, esto muestra cómo las representaciones mentales de las personas son binarias y dicotómicas y no toleran las ambigüedades. ¿Qué relación hay entre, digamos, la construcción de lo corporal, del cuerpo como materialidad y la subjetividad de una época? Bueno, el cuerpo tiene una materialidad, por supuesto, pero es siempre una materialidad interpretada. Es decir, de modo que hay una biología que no ha cambiado tanto desde que somos Homo sapiens sapiens, digamos, desde que somos esta especie. Hay sensaciones que emanan de los órganos, pero todo esto es interpretado y reinterpretado de formas muy diversas por las diferentes culturas y por las diferentes personas. Por ejemplo, yo recuerdo a una madre que le encantaba amamantar y era muy feliz dando el pecho, y hablando con una vecina, la vecina le dijo: ¡ay, pobrecita, cómo te compadezco! Fue tan horrible para mí, porque se me mojaba toda la ropa y se me arruinaba y no podía controlar cuando los pechos empezaban a emitir leche. Es decir, que la misma experiencia biológica, que es que de los pechos salga leche, es vista como algo muy placentero y maravilloso para una mujer y horrible para otra. Interesante porque con esto llegamos un poco a pensar la relación entre lo que es la biología y la cultura y a su vez el psiquismo, ¿no es cierto?, de cada persona. Vamos a seguir con otra pregunta muy interesante, pero en este momento nos vamos a un pequeño momento musical. Hoy les traje dos temas musicales interpretados por Annie Lennox de su álbum Nostalgia, en el que interpreta una selección de estándares de jazz de la década del 30 y del 40. El primer tema que vamos a escuchar se llama Strange Fruit.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop. Entre las obras que tenemos para ofrecerles a quienes respondan correctamente a la consigna están Circo Focus Focus, Teatro Negro con títeres y clowns, sábados y domingos 16:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. De Muerte Andamos, Cuentos de Amor y de Muerte, viernes a las 21 horas en el Teatro del Pasillo. Mujeres Irreversibles Recargadas, una comedia que aborda las distintas problemáticas de la mujer, domingos 20 horas en el Auditorio Losada. También tenemos a Becky Shaw, una comedia de errores románticos, sábados 21 horas en el Teatro Border. Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte, sábados a las 20:30 en el Teatro Nueva Estruz. Otras obras que tenemos son una obra de elección entre 4, que tiene una duración de 15 a 20 minutos, con 4 directores diferentes, teatro offshore, corto, cómico, político. Presos en la Deriva, ciclo Puerta Abierta de Artes Dramáticas de la UNA en la Universidad Popular de Belgrano. El Río trae entramado de textos y proyección audiovisual con música y actuación, sábados 22:30 horas en el Teatro No Avestruz. Y finalmente, La Mosca Blanca, un encuentro memorable entre dos personajes entrañables, Blas y Funes, autoexiliados del sistema, sábados 23 horas en el Teatro Métodos Kairos. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Y seguimos
Seguimos en este tren nocturno sin barreras junto a nuestra invitada, para aquellos que estén ingresando en este momento, Irene Meller, doctora en psicología, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, dirige en la misma asociación y con el aval de la Universidad Kennedy el curso de actualización en psicoanálisis y género, y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales codirige la maestría en estudios de género. Es autora, además, de numerosas publicaciones sobre el enfoque de género y subjetividad. Bueno, y estábamos conversando previamente entre las relaciones de la biología, la cultura, el psiquismo de cada persona y, digamos, la construcción de los géneros ha variado a lo largo del siglo XX, XXI. Por ejemplo, ¿cuán semejantes y diferentes son las mujeres occidentales? Vamos a poner un ejemplo bastante claro de los años 20 con respecto a las de los 60 y a las de la actualidad. Incluso, ¿cuánto lo son hoy una occidental, supongamos, europea de una de Medio Oriente? Sí, bueno, son bastante diferentes, aunque los años 20 justamente fue una década muy libertaria porque las mujeres acortaron la ropa y acortaron el cabello, se sacudieron los miriñaques y las crinolinas, de modo que fue una época de una enorme, como un brote de libertad, pero que después fue normalizado porque en la posguerra, una vez que las mujeres demostraron que podían ocupar muchísimos de los trabajos que antes ocupaban los hombres, porque los hombres estaban combatiendo en el frente, pero cuando los hombres volvieron, aquellos que volvieron, ¿no es cierto?, los que salvaron su vida, volvieron de la guerra, hubo que reenviar las mujeres al hogar. Eso se vio en la moda, por ejemplo. El New Look de Christian Dior fueron esas polleras campanas plato, amplias, largas, es decir, volvió una moda más ligada a que la mujer no tuviera una disponibilidad de movimientos tan fácil y que tuviera que tapar más su cuerpo. Es decir, que no es un proceso lineal, el progreso no es lineal, hay momentos y lugares donde las mujeres acceden a una mayor libertad y otros momentos y lugares donde las mujeres están más limitadas y restringidas. Sí. Y, digamos, me interesaría captar algo, ya lo avanzaste de alguna manera al mencionar esta relación, ¿no?, de dónde estaban los hombres y las mujeres, los lugares, ¿no?, los movimientos. Me interesa captar la relación desde un enfoque intersubjetivo. Por ejemplo, cómo se pensaba la masculinidad en esos años con referencia a la feminidad. Claro, fíjate que mucha gente debe haber visto esta película, que una de las que ganó la que ganó el Oscar, que es La forma del agua. Y allí se ve muy bien, está ambientada en los años 50, y se ve muy bien cómo ha sido la masculinidad norteamericana y en general occidental de esa época, es decir, el hombre recio, rudo, valiente, proveedor, autoridad dentro del hogar. Que por supuesto hoy día Occidente ya se ríe de eso. Sin embargo, hace poco en uno de los diarios más importantes, hablando de una comunidad musulmana, esta comunidad decía que ellos aspiraban a que cada hombre fuera el sheikh de su casa, es decir, que fuera como el rey de la casa, en una clara perpetuación de arreglos tradicionales patriarcales. Claro. ¿Se entiende? Entonces depende de la religión, del lugar, de la época, va cambiando la masculinidad. Hoy día en las ciudades y en los sectores más jóvenes hay muchas masculinidades y en general la masculinidad ha disminuido tanto ha disminuido la exigencia que pesa sobre los hombres como la rigidez y el control que los hombres ejercen. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Todavía hay formas sutiles de control y de mantenimiento de la supremacía masculina en el hogar. ¿Y en qué lo ves a eso? Porque también hablamos de diversidad, ¿no? Hay un montón de cambios estructurales, culturales. Bueno, pero, por ejemplo, la mayor parte de los hombres, dentro de un mismo sector social, todavía gana más dinero que las mujeres, en buena medida porque las mujeres tienen que dedicar parte de su energía
a las tareas del hogar y a la crianza, pero también porque ellos prefieren ocupaciones que por ser masculinas son más valoradas y mejor remuneradas en el mercado. Por ejemplo, ¿por qué debiera un ingeniero que se ocupa en construir casas o caminos ganar más que una mujer a la que le gusta, bueno, pongámosle ser psicóloga? ¿Por qué no? Es decir, o maestra, Sí. cuando son tareas que implican trabajar con personas y que tienen tanto valor e importancia como producir objetos. Por supuesto. Entonces quiere decir que cuando una tarea se masculiniza, se cotiza más, y cuando una tarea se feminiza, se desvaloriza. Y en función de esto, digamos, que estamos conversando, ¿pensás que se puede pensar la lucha de las mujeres a grandes rasgos como partiendo de la desubjetivación a la subjetivación? Bueno, es una manera de plantearlo posible. Por desubjetivación vos planteás más vale, supongo, ¿no?, estar ubicadas en el lugar de objeto. Claro. Muchas personas han estado desubjetivadas a lo largo de la historia humana, no solo las mujeres. Es decir, en las sociedades tradicionales las personas más vale funcionaban en términos de lo que el conjunto pensaba que había que hacer. Es decir, el grupo ejercía una presión muy fuerte sobre el individuo. Entonces todos eran de algún modo objetos del grupo, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí me tocó ir una vez a una localidad tradicional del sur de Alemania, que se llama Rothenburg ob der Tauber. Y allí hay un museo criminal, que es una cosa divertida, ¿no? Sí. Qué sé yo, de la época medieval. Entonces, si una mujer era adúltera, castigaban al marido. ¿De qué manera? Lo sentaban sobre un burro, pero mirando la cola, es decir, al revés. Y lo paseaban así por todo el pueblo, mientras todos se burlaban de él y le tiraban terrones de tierra. ¿Por qué? Porque él había permitido que la jerarquía existente entre los sexos se subvirtiera. Había permitido que la mujer lo engañara, ¿se entiende? Entonces, Sí. todos estaban sometidos al control social, pero a los hombres se los castigaba por no ser suficientemente dominantes y a las mujeres se las castigaba por transgredir el imperativo de sumisión en la que se los había criado. Tremendo. Pero cierto. Sí, tremendo, pero cierto. Vamos a seguir conversando estos temas. Te voy a dejar una pregunta, pero para que me la respondas después de una pequeña tanda comercial que está por venir, que es, digamos, ¿qué características tienen los cuerpos femeninos construidos por los discursos de tipo naturalista y objetivante, digamos? Pero bueno, te la dejo como para que la pienses y la respondamos después de una pequeña tanda comercial que ya viene. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, Arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados
23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM. Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Y seguimos aquí en este tren nocturno junto a Irene Meller, doctora en psicología, quien coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, dirige en la misma asociación y con el aval de la Universidad Kennedy el curso de actualización en Psicoanálisis y Género, y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales codirige la maestría en estudios de género. Bueno, y nos había, digamos, quedado una pregunta que tenía que ver con los discursos, ¿no? Porque vos decís, bueno, como decíamos, los cuerpos, además de ser una materialidad, son interpretados, son pensados, están inscriptos en narrativas. ¿Qué tipo de cuerpos construye, y específicamente cuerpos femeninos, en este caso, qué tipo de cuerpos construyen los discursos naturalistas y objetivantes? ¿Y cómo relacionás este tipo de discursos con el debate sobre el aborto legal? Caramba. Bueno, uno de los cuerpos construidos es el cuerpo erótico, al estilo, no sé si te acordás de esa película ¿Quién mató a Roger Rabbit? Al estilo de Jessica Rabbit. Sí, la femme fatale. Claro, que es como una hipertrofia de las características sexuales de la mujer, pero hipertrofiada a los fines de despertar el deseo masculino, no teniendo en cuenta qué es lo que la mujer desea, sino la mujer como objeto del deseo masculino. Y la otra de las imágenes culturales es la madre, toda bondad, dadora de vida, que es una idealización muy grande, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un mundo cruel. Entonces, como las sociedades y las instituciones no protegen demasiado a los niños, y ha aumentado el número de niños en la calle, y hay muchos niños que son pobres y tienen hambre, entonces, dado que el Estado ha claudicado en sus funciones, se busca la ayuda, si no de Dios, de la madre. Claro. Y se supone que la madre tiene que dar cuenta de esa protección y ese amor y esa bondad que todos necesitamos. Pero resulta que la madre es una persona, muchas veces es una persona joven, pobre, ignorante, que no tiene trabajo o tiene un trabajito muy mal pago, y entonces está muy lejos de ser omnipotente y de poder hacer todo eso que corresponde en realidad que lo hagamos entre todos. Digamos, para la legislación argentina el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado, digamos, en las causales de no punibilidad. ¿Estás de acuerdo con que la clandestinidad no impide la realización de los abortos, sino que aumenta sus riesgos? Exactamente, eso es así. Las mujeres han abortado, siguen abortando y seguirán abortando. Sería bueno disminuir la cantidad de abortos a través de una adecuada educación sexual, porque además hay una relación inversa entre nivel educativo y fecundidad. Es decir, las mujeres cuando encuentran otros satisfactores porque tienen acceso al estudio o a trabajos mejores, tienen menos hijos y por lo tanto regulan más su fecundidad. De modo que el aborto, digamos, puede ir disminuyendo en tanto la mujer esté más educada y con más posibilidades.
Nadie celebra la realización de abortos y mucho menos los abortos clandestinos que se hacen con tanto riesgo para la vida y la salud. Pero es un derecho humano. Vos imagínate lo que es que el Estado legisle al interior del vientre de las mujeres. Es una monstruosidad. Sí, claramente, digamos. Y lo que me interesa a veces, digamos, parecería ser que algunas cosas son obvias, pero no son tan así. ¿Cuáles son los sectores que más se resisten a que las mujeres podamos decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida sexual? ¿Y por qué? ¿Y qué podemos hacer para lograr ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos? Y lo que podemos hacer es luchar, porque realmente luchar para convencer, porque realmente es increíble. No hay ningún ser humano que tenga que someterse a una regulación estatal y que sea criminalizado por decidir qué pasa dentro de su cuerpo y qué pasa con su proyecto de vida. Hace muchos años vino acá una bióloga inglesa que trabajaba en salud reproductiva. Y ella nos contó que en esa época, vos sabés que el aborto en Inglaterra es legal hace muchísimo tiempo, y que había comités de ética, no sé cómo es ahora, esto fue hace mucho, que cuando una mujer pedía un aborto le decían, bueno, usted lo pensó bien, reflexionó sobre la decisión, porque es una decisión importante. Ella nos planteó y dijo, ¿no le preguntan eso a las embarazadas, que van a comprometer el resto de su vida en una maternidad que va a modificar su existencia para siempre? En muchos casos en un sentido positivo y en otros casos no tanto. Entonces, cuando a una mujer le dicen, señora, está embarazada, ¿por qué no le dicen, usted lo pensó bien, realmente quiere tomar esa enorme responsabilidad que es ser madre, está segura que quiere seguir con este embarazo, no lo querrá interrumpir? ¿Se entiende? Claro. Es decir, porque en realidad un aborto es un episodio que en muchos casos no deja prácticamente secuelas, mientras que un embarazo cambia la vida para siempre. Hay mujeres para las cuales es un cambio jubiloso, que lo anhelan, lo desean y lo disfrutan enormemente, y otras para las cuales es una catástrofe. Depende de la situación. Si es un hijo con una chica muy joven, si es un hijo adulterino en un matrimonio, que el marido estaba afuera y ella tuvo una relación extramatrimonial y se le destruye la familia. Claro. Eso, hay tantas situaciones, ¿no es cierto? Que uno... Entonces, bueno, hay embarazos imposibles desde la perspectiva de la subjetividad de la mujer. Y la mujer tiene derecho a decidir no seguir adelante con ese embarazo, ni que hablar cuando el embarazo es producto de un abuso o una violación, ¿no es cierto? Sí, acá tenemos una pregunta de una oyente, Nora de Barrio Norte, dice, ¿cuándo se inicia la vida en su opinión? Es un tema que vuelve una y otra vez en relación al aborto. El ex ministro de Salud, Ginés González García, dijo que una cosa es la vida y otra la persona. Totalmente de acuerdo, porque vida, qué sé yo, las células cancerosas también son vida, con ese criterio. La persona humana, desde mi perspectiva, que no es una perspectiva biológica y que no es una perspectiva religiosa tampoco, es una persona en tanto ya ha nacido, digamos, se independizó su cuerpo del cuerpo de la madre, y su vida psíquica tiene que advenir en el contexto de un vínculo muy intenso con alguien que lo tiene que aceptar y querer. Y si es una criatura profundamente rechazada por quien lo cuida, ahí realmente hay riesgo para la vida psíquica. Otra pregunta de un oyente, Andrés de Belgrano, pregunta, ¿qué opina de la decisión del Papa Francisco de perdonar el aborto? Yo no tengo nada que opinar, no soy católica y las decisiones del Papa Francisco no me conciernen. Bien, respondido entonces para Andrés de Belgrano. Las mujeres nos vinculamos con nuestro cuerpo de una manera distinta, ¿no es cierto?, que los hombres de alguna manera. ¿De qué manera impactan subjetivamente momentos vitales como el de la menstruación, digamos, la defloración, el embarazo, el parto, posparto, lactancia, menopausia? Tenemos como una serie de hitos, podríamos decir, dentro del colectivo femenino. Sí, pero según. Esos hitos están significados de una manera muy diferente según sea la educación, la cultura y el estilo de personalidad
de la mujer. Por ejemplo, una niña puede sentir cuando menstrua que por fin ha llegado a ser señorita, y si la familia la alienta, hasta hay familias que hacen festejos por eso, y entonces que ya es grande, que es una mujer, y valorar mucho eso. Yo recuerdo otra paciente que me contó que cuando ella tuvo su menarca, eso coincidió con un accidente donde vio a un joven que se accidentó en una motocicleta y que había muchísima sangre por el piso. Eso es lo que los psicoanalistas llamamos un recuerdo encubridor. Ella juntó falsamente en su memoria las dos escenas, porque para ella, que era una mujer muy enérgica y muy líder, la menarca significó darse cuenta que ella era solo una mujer y que no era también un muchacho. Y eso le dolió, porque para ella ser un muchacho era ser poderosa, activa, dinámica, ¿se entiende? Sí, ese claro. era el sentido que ella le daba a ser un muchacho. Entonces varía muchísimo la forma en que las mujeres y cada mujer experimenta el embarazo, el parto, la menarca, la lactancia. Ya di antes un ejemplo sobre la lactancia. Los partos para algunas mujeres son una epopeya pero gloriosa y realmente que trae muchísima felicidad y una hazaña. Muchas mujeres se juntan en la plaza con los bebés y cuentan el parto, y es como los hombres cuando cuentan, no sé, que metieron un gol o alguna cosa así. Para otras es algo terrorífico, doloroso y que no querrían volver a pasar. Según, no somos todos iguales. Sí, volvemos otra vez entonces al tema entre de la relación entre, por un lado la biología, la cultura y el psiquismo de cada persona, la subjetividad de cada persona. Siguiendo un poco con con este juego de las diferencias, ¿no? ¿Coincidís con que el deseo femenino es más complejo, multidimensional y abarcativo que el de los varones? Así hemos sido construidos. Me parece que mucho de lo que se llama complejo tiene que ver con la inhibición de las mujeres para desplegar su deseo, expresar lo que les gusta, ser más activas sexualmente. Entonces, muchas veces del hombre se requiere una especie de arte adivinatoria, porque a las mujeres les cuesta decir qué es lo que prefieren. Mientras que en los hombres se ha cultivado que no invistan mucho la erogeneidad de la piel, de los músculos del cuerpo, y que concentren toda la excitación en el pene. Entonces, pero eso no es biológico solamente, digamos, sino que es también parte de un proceso de moldeamiento cultural. Había un escritor catalán ya fallecido, Josep Vicent Marqués, que decía que algunos hombres presentan una siniestra combinación entre cerebro y pene y parecen no tener cuerpo. Como que tenemos aquí el operador técnico que hace gestos. Perdón. Maximiliano Perel. No fue ninguna alusión personal, Maximiliano. Sí, bueno, ciertamente, pero ¿te parece que persiste esta cosa de que las mujeres no sabemos pedir lo que queremos? Cada vez menos, pero todavía hay, aún en chicas jóvenes que han avanzado muchísimo en cuanto a la posibilidad de expresarse y de buscar la sexualidad y las experiencias, todavía comparativamente hay mayor inhibición y mayor tendencia a hacer las cosas para satisfacer o para ser aceptadas. Mira, un ejemplo muy típico fue hace unos años, pero no tantos, se puso de moda, por decir así, que las chicas le practicaran una felacio a los varones en el colegio, en el baño, y lo subieran a la web. Ahora, ¿vos me podés decir dónde está el negocio? Es decir, en el sentido de cuál es el placer de una chica adolescente en ponerse de rodilla delante de un compañero, practicarle una felacio sin reciprocidad, porque él no le hacía nada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí ves cómo era como un rito de pasaje. Ahora soy grande, ya soy una mujer, pero en realidad era ser exhibida en la web, hacer algo que no les debía causar muy poco placer, por lo menos, y que a muchas les daría bastante asco, y hacerlo simplemente para mostrar que eran maduras y para ser aceptadas. Sí, claro, digamos, y esto también se vincula con un clásico tema o con el clásico porno también, ¿no es cierto?, donde las mujeres están de alguna manera
jugando un rol en función del deseo masculino, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de pornos también, digamos, ahora también hay porno para mujeres, con una perspectiva quizás un poco distinta, pero digamos que en el porno clásico también, digamos, tenemos esto que vos mencionas. Vamos a seguir con temas muy interesantes prontamente. Vamos a dar una vuelta para pensar el feminismo y el posfeminismo, pero antes nos vamos al segundo tramo musical. Seguimos entonces con Annie Lennox, en este caso con Memphis in June. Check it out, y'all. Than the flowers, never will I meet one sweeter than you. Would you turn away or could you really learn to care if I'd ever dare say I love you? If the nightingale sing on makes it much Memphis in June, a shady veranda under a Sunday blue sky. Memphis in June, and cousin Amanda's making a blueberry pie. I can hear the clock inside ticking and the talking. Everything is peacefully dandy. I can see old granny cross the street still a-rocking, watching the neighbors go by. Oh, Memphis in June with sweet oleander, blowing perfume in the air. Up jumps the moon to make it that much grander. It's paradise, brother, take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in June. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! Y ya estamos en este tramo casi final de nuestro tren nocturno junto a Irene Meller, doctora en psicología, coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y codirectora de la maestría en estudio de género en la misma universidad. Yo querría dar una vuelta una vueltita analítica por el feminismo. ¿Feminismo o feminismos? Feminismos, por supuesto. Es un campo muy amplio y un campo muy controvertido, de muchos debates, porque todos parten de la búsqueda de la paridad, de la igualdad entre mujeres y varones. Pero la pregunta
para decirlo de una manera sencilla, es iguales cómo e iguales a qué. Porque lo que se ha llamado el feminismo igualitarista, que se desarrolló mucho en Estados Unidos, planteó las mujeres tenemos que tener iguales derechos que los hombres, lo cual suena impecable, digamos, en una democracia ampliada. Pero pasado un tiempo, la pregunta fue, ¿pero realmente nosotras queremos ser iguales que los hombres? ¿Queremos ir a la guerra como los hombres? ¿Queremos ser violentas como los hombres? ¿Queremos cometer abusos sexuales como los hombres, como pasó en la cárcel de Abu Ghraib, por ejemplo, donde hubo mujeres soldado torturadoras? ¿Eso es lo que nosotras valoramos como el modelo de donde queremos llegar? Entonces surgió un feminismo más europeo en general, que es el feminismo diferencialista, que dice las mujeres tenemos que ser pares, tener los mismos derechos, pero somos diferentes. Tenemos otra historia, tenemos otro cuerpo, y entonces los valores tradicionales femeninos deberían ser revalorizados en lugar de despreciados y además trasladados a la esfera de lo público. Por ejemplo, hay feministas que piden una regulación de derechos civiles distinta para las mujeres. Por ejemplo, prioridad de la relación de la madre con los hijos pequeños, cosa que en nuestro país, de hecho, en la jurisprudencia existe, porque consideran que esa relación es más importante en la primera infancia que la relación con el padre. Entonces, protección contra los secuestros internacionales de hijos en caso de separación. ¿Se entiende? Sí. Es decir, hay reclamos que buscan protección de ciertos derechos especiales de las mujeres basándose en la diferencia de la mujer, en su rol maternal, protección contra la violación, la pornografía, el abuso, ¿se entiende? Es decir, y por supuesto siempre hay debates muy apasionados porque es un campo teórico infinito. ¿Por qué? Porque hay distintas líneas filosóficas, se desarrolló en distintos países y hay distintas disciplinas. Trabajan en este campo antropólogas, sociólogas, filósofas, psicólogas, etcétera. Y después en los 80 surgieron los estudios sobre la masculinidad. Claro. Entonces hay varones. Y después surgieron los estudios queer y estudios hechos por homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera. Con lo cual es un mundo. Sí, y digamos, y siguiendo con esta línea, ¿no? Digamos, si tuvieras que resumir, en tu opinión, ¿cuáles son los principales logros del feminismo en su conjunto, con todas sus variantes, y los principales retos o desafíos que tiene el feminismo en el siglo XXI? Porque también tenemos posturas posfeministas, ¿no es cierto?, que rescatan a lo mejor, digamos, el término de singularidades, que funcionan de manera crítica, de alguna manera, a lo mejor con el feminismo histórico. Sí, yo creo que el posfeminismo va a existir cuando la paridad sea un hecho y que cualquier proclamación de un posfeminismo es simplemente conservadora. Los principales logros son muchísimos porque estás hablando con una persona que cuando nació no tenía derecho a votar. Y aún estoy viva y mantengo cierta coherencia discursiva, con lo cual... Que no es poco. Por eso, con lo cual quiere decir que en un lapso de tiempo históricamente escaso, aunque biográficamente largo, digamos, ha habido unos cambios extraordinarios. Es decir, de hecho, ha habido una presidenta de la nación mujer, les guste o no les guste, pero me refiero de ser mujeres sin derecho al voto a tener una mujer como máxima autoridad de la nación, hay un camino muy largo recorrido. Es decir, sí, incluso actualmente también en la vicepresidencia. En la vicepresidencia, en la gobernación, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, pero no solamente en el caso de la Argentina, ¿no? Tenemos figuras internacionales. Claro, como Angela Merkel, Theresa May. Es decir, estos son cambios muy importantes. Por supuesto, persisten tareas pendientes. La brecha salarial es una de ellas. Es decir, que en general lo que deriva es de la dificultad para conciliar trabajo y familia. Hay que entenderlo bien esto, porque
Yo hoy día no es que haya un trabajo idéntico al otro y que se le diga a una mujer, no, como sos mujer te pagamos menos. Eso no existe demasiado, no es tan así. Las mujeres trabajan menos horas que los hombres porque tienen que ocuparse más de la casa, cosa que debería cambiar, debería ser repartida entre mujeres y hombres. Sí. Y eligen ocupaciones peor pagadas, que como expliqué antes, son peor pagadas por un prejuicio de suponer que esas tareas son menos valiosas o interesantes o que no requieren tanta preparación como las de los hombres, cuando en realidad criar a un niño es una tarea sumamente compleja, sumamente útil socialmente y que requiere muchas habilidades que no son naturales, son aprendidas. Sí, digamos, yo tengo una pregunta para hacerte con respecto a esto de la posibilidad de fundar representaciones y prácticas de la feminidad y la masculinidad que no impliquen sometimiento, ni dominio, ni corporativismo de género tampoco. Y de hecho tenemos acá una pregunta de un oyente que dice, Daniel de Colegiales dice que se puede ser hombre y estar a favor de la igualdad de las mujeres, del ser humano. ¿No le parece que determinados sectores promueven un odio entre géneros? Bueno, no es mi caso y no es el caso de la gente que yo conozco. Lo que se promueve es la paridad y de hecho se ha visto, por ejemplo, en las marchas que ha habido tan multitudinarias, que ha habido varones que acompañaban a las mujeres. De modo que lo que en todo caso, digamos, contra lo que se lucha no es contra los hombres de ningún modo, es contra la dominación social y cultural masculina. Claro. Es mala para las mujeres y es mala para los varones, que son enviados a morir en las guerras en mucha mayor proporción que las mujeres, que mueren en conflictos callejeros en más proporción que las mujeres, que cometen mucho más delitos que las mujeres y entonces están más tiempo presos, que viven un promedio de 7 años menos que las mujeres. Es decir, el sistema de géneros vigente es malo de distintas maneras para todos. Y vuelvo a la pregunta esta que te hacía anteriormente. ¿Cómo te parece que se pueden fundar representaciones y prácticas, tanto de la feminidad como de la masculinidad, que no impliquen sometimiento, ni dominio, ni corporativismo de género? ¿De qué maneras? Obviamente esto no es un trabajo de corto plazo, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas ese trabajo? Bueno, yo no me lo imagino, lo vengo haciendo hace cerca de 40 años. Sí. Yo soy docente de posgrados donde formo profesionales de distintas profesiones, digamos, psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadoras sociales, psicopedagogas, etcétera, en lo que son estudios de género. Entonces, esta es una tarea que, bueno, no será multitudinaria, pero una tarea de hormiga que a lo largo de casi 4 décadas vengo llevando adelante. Damos conferencias abiertas al público sobre estos temas en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, realizamos jornadas que agrupan profesionales, es decir, cada cual en su lugar de trabajo va sembrando estas semillas para un cambio cultural. Las políticas trabajan en política, las académicas trabajamos en los posgrados, en los estudios, en las investigaciones, creando conocimientos diferentes. Y todo esto contribuye a cambiar la cultura. Que es a largo plazo, ¿no es cierto? Vos no estás a favor, digamos, de la abolición de del sistema de géneros, o digamos, sí, de introducir cambios, he leído por allí, digamos. Sí, yo no alcanzo, no es que tenga una posición así taxativa, pero yo no me cuesta, tal vez por una cuestión de edad, imaginarme un mundo donde no haya diferencias de ninguna índole entre varones y mujeres, porque hay muchas diferencias que a mí me agradan, por ejemplo, y entonces me cuesta imaginarlo. De modo que, sí, en principio yo optaría por lograr que las diferencias no signifiquen desigualdad. Irene, se nos fue el tren, digamos, gracias por estar aquí, por haber venido, muy interesante todo tu desarrollo y tus aportes. El próximo jueves 22 de marzo a las 21 horas vamos a pensar la masculinidad desde la perspectiva de género
la masculinidad hegemónica, las nuevas masculinidades y la posibilidad de construcción de un diálogo entre géneros que implique la celebración de las diferencias y no la desigualdad, junto a la doctora en psicología Mabel Burin. No se lo pierdan. Gracias Maximiliano Perel por la operación técnica y a ustedes, queridos oyentes, viajeros incansables de este tren, un gran abrazo y hasta el próximo jueves. Los dejamos con No mires para otro lado. Chau, chau.